Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaremos del tema Una vida con propósito. Pero les ruego, antes de iniciar, hagamos una oración pidiéndole a Dios su guía y su bendición. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque hasta este día tú, oh Dios, nos sostienes con el propósito de que seamos para la alabanza de la gloria de tu gracia. Y en este propósito nos regocijamos, porque entendemos que solamente a través de Jesús es como tenemos vida. La vida que significa una relación contigo, una relación hermosa, viva, sincera. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos que este estudio glorifique tu nombre, que exalte tus cualidades, tu gracia, tu amor, tu bondad, tu justicia, y que nos anime a seguir compartiendo a los demás tu bendita palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy terminamos con la serie Una vida con propósito. Y quiero aprovechar el momento para recordar los puntos más importantes que vimos a través de estas semanas. Así que vamos a empezar diciendo que nosotros hemos sido creados para adorar a Dios. La Biblia dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Por su gracia, un don, un regalo que no merecemos y que Dios nos quiere dar, que nos ha dado, es que nosotros hoy estamos con vida y podemos compartirte estas palabras. Por su gracia hemos llegado a conocer a Jesucristo como nuestro Señor, Dios y Salvador. Así que Dios desea que nosotros seamos personas que le adoremos, que le busquemos con nuestro corazón, porque Él nos los ha dado todo a su Hijo amado Jesucristo. Así que vamos a empezar diciendo que Dios quiere que seamos adoradores auténticos. Y el Señor Jesucristo nos enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 4, lo siguiente: pero se acerca el tiempo, dice el Señor Jesucristo, la mujer samaritana que le pregunta que si en la relación con Dios, la verdadera relación espiritual con Dios, se debe de llevar a cabo en el monte Gerizim, que está en Samaria, o en el templo en Jerusalén. Y el Señor Jesucristo dice que ni en el templo ni en el monte, sino aquellos que buscan a Dios de su corazón, de una manera auténtica. Así, bueno, pues el Señor Jesús dice, de hecho, ya ha llegado ese momento cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí, al referirse a espíritu, se refiere al espíritu humano. Y cuando dicen verdad, significa de acuerdo a las Escrituras, porque la palabra de Dios es la verdad. Sigamos leyendo. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, de una manera auténtica, verdadera, conforme a la Biblia y de corazón sincero, auténtico. Esta adoración que nosotros le brindamos a Dios no puede ser una adoración mecánica, sino reflexiva. Vamos a ver que el segundo punto dice un adorador reflexivo, inteligente, que piensa cómo vive para Dios, cómo actúa para Dios, cómo piensa para Dios, cómo habla para Dios. Vamos a ver cómo Pablo nos enseña en la Epístola a los Romanos, capítulo 12, lo siguiente.
Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Aquí el punto es que Dios nos va a transformar nuestra manera de pensar con la Biblia. Leámoslo como dice nuevamente. Dejen que Dios los transforme, los cambie en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y esto es con la verdad. Y cuando nosotros leemos la Biblia y reflexionamos en lo que dice, entendemos lo que dice, entonces podemos actuar de una manera consecuente a lo que Dios ha puesto en su bendita palabra. Cualquiera de nosotros no pudiéramos hacer lo que se nos pide si no hemos entendido qué es lo que se nos pide. Pero cuando se nos aclara, se nos enseña qué es lo que se nos está solicitando, podemos entonces actuar. Sigamos leyendo. Entonces, ya una vez que nosotros leemos la Biblia, una vez que reflexionamos en lo que dice la santa palabra de Dios, entonces Dios cambia nuestra mente y podemos, entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Ahora ya sabemos lo que Dios quiere y ya conociendo la voluntad de Dios, la podemos llevar a cabo. Para ustedes, la voluntad de Dios para ustedes, la cual esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces Dios quiere que nosotros seamos adoradores reflexivos, que meditemos lo que dice la Biblia y de esa forma Dios transforma nuestra mente y en consecuencia podemos obedecer la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Y así damos gloria a Dios y bendecimos a los que nos rodean y nosotros, como un subproducto, también somos bendecidos. Así, bueno, pues Dios busca adoradores auténticos, reflexivos, y también busca Dios adoradores comprometidos. ¿Cómo? Así lo dice Pablo en Romanos capítulo 12. Les ruego que entreguen, que se comprometan su cuerpo, toda su persona, su espíritu, su alma y su cuerpo, su mente, su corazón, que entreguen su cuerpo a Dios. Y Pablo explica el motivo, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Dice otra versión, por las misericordias de Dios. Y cualquiera puede entender esto, que como Dios nos ha bendecido tanto y de muchas maneras, que lo mínimo que nosotros podemos hacer es entregarnos por completo a Dios. Sigamos leyendo. Que sea esta entrega de nuestro cuerpo un sacrificio vivo, o sea, nuestras personas, y por lo tanto también santo. Y ese es el tipo de sacrificio que Dios espera de parte de nosotros, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, una adoración comprometida, una adoración en la que nos entregamos. Entonces, tenemos que darle a Dios todo nuestro ser de una manera verdadera, de una manera reflexiva y de una manera comprometida. Y de esa manera Dios es glorificado con nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en la calle, con los amigos, con los vecinos, con los familiares. Bueno, entonces el primer punto es que Dios quiere gente que le adore de una manera sincera, honesta, completa, total, reflexiva, comprometida. Por eso Dios nos creó, para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero también Dios nos creó para pertenecer a su familia, a la familia de Dios. Y vamos a ver el primer punto, que dice,
nosotros tenemos que ser fieles a Dios y fieles a la comunidad donde Dios nos ha injertado, a la iglesia. Veamos cómo dice en el libro de Hechos lo siguiente. Adoraban juntos los cristianos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Vean qué hermoso. Dice que se reunían cada día en el templo para orar, para reunirse, para convivir, para adorar a Dios. Pero además, también en sus casas, para comer la cena del Señor. Leámoslo nuevamente. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. De tal forma fue que llamó la atención de la gente que vivía en Jerusalén. Estamos hablando de la iglesia primitiva. Y muchos levantaron la mano y dijeron, yo también quiero eso, porque se ve el amor que tienen para Dios y el amor que se tienen entre ellos. Porque los cristianos primitivos eran fieles a las reuniones de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Así que Dios quiere que tú y yo, en la iglesia donde nos ha injertado, donde nos ha llevado, seamos fieles y nos reunamos todos los días en que tengan una reunión para la alabanza de la gloria de su gracia. Es verdad que en este momento, por la pandemia del coronavirus, no podemos reunirnos como quisiéramos, pero terminando esta contingencia de salud, sí, tenemos que, y es un gozo, reunirnos los más días posibles. Veamos así que también Dios tiene la intención de que cuando nos reunamos en la familia de Dios, nosotros con humildad agradezcamos todos los dones que Dios nos da para el servicio de los demás. Así que el segundo punto es: sé humilde. Y dice así en Romanos capítulo 12, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes, unos dones a ti y otros dones a mí, para hacer bien determinadas cosas. Tenemos dones espirituales en la iglesia, pero también dones, llamándose así, físicos o comunes. Dones que no por ser comunes o físicos no provengan de Dios. Sí, son de Dios. Yo, por ejemplo, no pudiera hacer unas calabazas con queso sin que se me quemen las calabazas. Así que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones espirituales y dones físicos. ¿Para qué? Pues para el servicio de los demás. Y que hagamos bien determinadas cosas. Y estos dones, nosotros en humildad debemos de reconocer que provienen de Dios, que es un regalo de Dios. Así lo dice Pablo. Dios en su gracia, que es gracia, es un regalo que no merecemos. Nos ha dado dones. ¿Y qué es dones? Es una forma de decir regalo o regalos. Bien, entonces, en esta humildad, nosotros también tenemos que amar a los demás. Así que debemos de ser amables. Pablo sigue diciendo en Romanos 12 lo siguiente: ámense unos a otros. Y hemos recibido dones para el bien de los demás. Ahora, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No tiene que haber egoísmo, no tiene que haber envidia, no tiene que haber enojo en la iglesia, sino debe de haber humildad y debe de haber amabilidad.
Esto nos lleva a que si en la iglesia hay hermanos que han caído en pecado, nosotros con amor hablemosle para que se convierta al Señor. El Señor Jesucristo nos enseñó que si ves a tu hermano fallar, pecar, ve y habla con él. Se resuelve el asunto, qué bueno. Que no, lleva 2 o 3 testigos para que juntos le exhorten, le animen. Y si no, comunicarlo a la iglesia. Pero se debe de hacer todo con amor, humildad. Veamos que el siguiente punto entonces es ser sincero. Y Pablo en la epístola a los Gálatas nos dice lo siguiente, capítulo 6. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, no solamente que ha tropezado una vez y ya, que es necesario ayudarle, corregirle, pero más aún, si está dominado por algún pecado, ustedes, dice Pablo, que son personas espirituales, ustedes que saben lo que es la gracia y la misericordia de Dios, pueden acercársele a Él y exhortarle, animarle, enseñarle. Sigamos leyendo lo que dice Pablo. Deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, porque nosotros somos seres humanos y podemos también fallar, si no en lo mismo, en otras situaciones. Y Pablo lo dice también así, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. La ley de Cristo es el amor. Entonces, en el amor de Jesús, nosotros hablaremos, ayudaremos, corregiremos al hermano que ha tropezado, recordando que nosotros debemos de ser fieles en estar en la reunión de la iglesia. Debemos de ser humildes, reconociendo que todo lo hemos recibido de Dios. Debemos de ser amables, llevando el amor de Cristo a los demás. Y finalmente, ser discreto. Lo que pasa en la iglesia, los problemas que pueda haber, no debemos de ventilarlos afuera de la iglesia. Mala cosa es cuando hay chismes dentro y peor afuera de la iglesia. Y Santiago nos dice de la siguiente manera: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. No debe de haber chismes, no debe de haber calumnias, porque esto no edifica, al contrario, destruye. Sigue diciendo Santiago: si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Sigamos leyendo. Les corresponde, en cambio, más que criticar y juzgar y señalar, les corresponde obedecer la ley de Jesucristo, el amor, no hacer la función de jueces. Así bueno, pues, Dios nos ha traído a una familia, que es la familia de la iglesia, y Dios nos pide que seamos fieles, que seamos humildes, que seamos amables, que nos compadezcamos del que ha caído y que después de hablar con él, nosotros seamos personas discretas. Otro punto del que hemos hablado anteriormente, en los domingos anteriores, es que Dios nos ha llamado para servirle. Dice: fui hecho para servir a Dios. Dios nos ha dado todo tipo de bendición. Todo lo que tengo proviene de Dios, todo, tanto las cosas espirituales como materiales o físicas.
Vamos a ver cómo en Corintios Pablo nos dice lo siguiente, en Santiago, todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre. Todo, absolutamente todo lo bueno y perfecto, Dios nos los ha dado, tanto lo material como lo espiritual. Y como Dios nos los ha dado, nosotros tenemos que usarlo. Todo lo que tengo debe ser usado para Dios. Vamos a ver cómo nos dice así en Corintios. Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Pablo aquí pone un ejemplo muy sencillo, un ejemplo básico. Fíjense, si de lo que Dios nos da para comer y beber, que es algo frecuente, cotidiano, debemos de agradecer a Dios, pues cuánto no más todas aquellas otras bendiciones espirituales en las que se nos dice que somos coherederos del reino de Jesucristo, en la que se nos dice que Dios va a revestir este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. ¿Cómo no alabar y agradecer a Dios de saber que vamos a verlo cara a cara y que viviremos eternamente con Él? Así que Pablo nos dice que debemos de empezar por lo básico y mínimo, que es lo físico, y agradeciendo a Dios todas sus bendiciones, porque Santiago lo dice, todo don perfecto proviene de Dios. Vamos a ver que Dios lo que espera es que puedo hacer con lo que Él me ha dado lo que Él quiere. No te va a pedir Dios que tú seas un corredor de 100 metros si eres una persona que tiene una discapacidad en tus piernas. Dios te va a pedir que hagas lo que Él te ha preparado a hacer. Vamos a ver cómo en el libro de Éxodo, Dios le dice a Moisés que ha preparado a un hombre, Bezaleel, para que él haga el tabernáculo y los adornos que iban a llevar este tabernáculo. Leamos en Éxodo así. Mira, dice Dios, he escogido específicamente a Bezaleel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Dios preparó a este hombre para que hiciera todos los instrumentos que se iban a llevar dentro del tabernáculo para ofrecer a Dios el culto a su persona. Y así Dios te ha preparado a ti y a mí con ciertas capacidades para poderle ofrecer nosotros un culto de alabanza continuo a su persona. Así, con lo que tú tienes, como tú eres, con tu personalidad, con tu carácter, tú eres único. Nadie puede adorar a Dios como tú. Podrá adorarlo como Él es, pero no como tú eres. Así que Dios nos ha traído para servirle y tenemos que reconocer que todo proviene de Dios, que todo lo tenemos que usar para Dios y que además de esto nosotros tenemos que hacer lo que Dios espera de nosotros con lo que tenemos. Un último punto es que Dios nos ha creado para llevar una misión, que cumplir una misión a cabo. Y esa misión es la misión de Dios. Vamos a ver cómo lo dice así. Mi misión es su misión. El Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 20 lo siguiente. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. El Señor Jesucristo, su última palabra que dijo antes de ascender al cielo es: Dios el Padre me ha dado toda autoridad en la tierra y en los cielos, y los envío a ustedes, a todo el mundo, a predicar el santo evangelio.
Fue lo último que Él nos encargó. Y su misión es nuestra misión. Y nuestra misión es su misión. Lo que Dios quiere es que hablemos del Evangelio a todo el mundo. Y no necesitas ir a China. Puedes dar el Evangelio, darlo a conocer al vecino, al compañero del trabajo, de la escuela, al amigo, al familiar. Vamos a ver el siguiente punto, que la misión de Dios es un privilegio. Y así nos dice la Santa Palabra en Corintios. Así que somos embajadores de Cristo. Todo gobierno tiene en el extranjero consulados y embajadas. Y la embajada representa al pueblo del cual enviaron esa embajada. Así que nosotros somos embajadores, representantes de Jesucristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo, en representación de Cristo, cuando les rogamos, vuélvanse a Dios. Así que nosotros como embajadores tenemos este gran privilegio de decirles, en el nombre de Jesús, yo te invito a que te vuelvas a Dios, porque debes de saber, y entonces podemos nosotros compartir el Evangelio a la gente. Otro punto es que en cuanto a la misión de Dios, nos da significado a nuestra vida. Pablo así lo dijo en el libro de Hechos. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que, vean, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Mi vida no vale nada, a menos que la use para lo que Dios ya me había preparado desde antes de la fundación del mundo. Sigamos leyendo. La tarea de contarles, esa es la misión. La tarea de contarles a otros la buena noticia, el santo evangelio, acerca de la maravillosa gracia de Dios, el perdón de Dios que nos da de nuestros pecados a través del sacrificio de su bendito Hijo Jesucristo. Y así poder restablecer una relación con Dios auténtica y verdadera, correcta. Así que Pablo nos está diciendo que Dios nos ha dado la misión, su misión, y que además de esto es un privilegio porque somos embajadores de Jesucristo y que vale la pena, da significado a nuestra vida. Finalmente, esta misión tiene un costo. Tenemos que pagar un costo tú y yo. ¿Cuál es? El siguiente. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Entréguense a Dios. No digan, no puedo. Yo no puedo ir a compartir el Evangelio al vecino, al amigo, al compañero. Sí, sí puedes. Tú debes de entregar toda tu vida a ese propósito. Compartir el Santo Evangelio a los demás. Y sigue diciendo Pablo. Así que usen todo su cuerpo, su mente, su energía, su corazón, como un instrumento. Usen su persona como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. ¿Y qué es lo correcto? Ser el evangelista que Dios espera que nosotros seamos. Porque Jesucristo lo dijo, me voy y les dejo esta tarea. Deben de compartir el santo evangelio a todo el mundo. Amigo, terminamos ahora con una vida con propósito, pero no sin antes invitarte a que tomes en serio lo que Dios desea de ti. Que seas un adorador real, sincero, honesto, reflexivo, comprometido, a que te unas a tu iglesia y seas fiel, que seas humilde, que seas amable, que seas
sincero, que digas al que está en pecado, estás mal y yo te puedo ayudar. Y que seas una persona discreta, pero además que consideres que Dios te ha dado dones, ministerios, bendiciones, que te ha dado ciertas virtudes que otros no tienen y que son para el servicio de la iglesia. Y finalmente que Dios espera que la misión evangelística, que es clave para que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia, tiene que ser llevada a cabo por ti y por mí. Que Dios te bendiga. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a vivir para ti con todo nuestro corazón. Que entendamos tu bendita palabra para que renueves nuestra mente y así entregarnos de pleno, por completo y total, como sacrificio vivo y santo agradable a ti. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Querido amigo, pues te invitamos a que te unas con nosotros todos los días a las 6 de la tarde a seguir orando por México. Hay muchos cambios en el mundo por lo del coronavirus y hay personas que están saliendo a la calle ya sin tanto cuidado y en algunos países hay rebrotes del coronavirus. Oremos a Dios que nos guíe, que nos ayude y que hagamos las cosas para la gloria de su nombre. También te ruego que nos sigas en YouTube, en Facebook. Comparte a tus amigos, a tus amistades, a tus familiares de estos mensajes. Y bueno, pues todos los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche nos vemos aquí. Ve por favor los videos anteriores, suscríbete y que Dios te bendiga. Muchas gracias.